Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya de regreso en este segundo segmento del programa Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, nos quedó pendiente en el segmento anterior el tema del cáncer de páncreas. ¿Se puede curar realmente? Sí, es una enfermedad difícil, pero se puede curar. Y todo depende en la etapa que se diagnostica, que se encuentra la enfermedad. Lo que ocurre es que muchas veces pues se encuentra la enfermedad ya cuando es un poco tardío, ¿no? Un poco tarde. También depende de si el cáncer, si el tumor se puede resectar o no. O sea, si puede ser sacado vía cirugía. Eso es muy importante. Y si hay metástasis, ¿hacia dónde está la metástasis? Porque el cáncer de páncreas se puede ir ahí regionalmente, o sea, al espacio peritoneal, se puede ir también al vaso, se puede ir al hígado, comúnmente se va al hígado, e incluso a distancia se puede ir incluso a los pulmones. De modo que todo depende del estadio en que se... Y también la ubicación de la lesión, porque el cáncer de páncreas, bueno, puede ocurrir o en la cola, o en el cuerpo, o sea, en el centro, o en la cabeza del páncreas. O sea, todo depende del tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión y si ha hecho o no metástasis. Siempre que se pueda resectar, se pueda sacar vía cirugía, pues es la mejor opción, y luego tratamiento. En medicina convencional lo que se usa es tratamiento con quimioterapia y radiación. Particularmente la columna vertebral de tratamiento con quimioterapia es la gemcitabina, y también se puede combinar con Paclitaxel y otra medicina que es medicina tradicional china, pero está disponible. O sea, una medicina herbária tradicional china, pero está disponible como medicina convencional en Occidente, ¿sí? Incluso a veces los médicos le dicen al paciente, no use medicina tradicional china, pero si usted la está usando, pero él no sabe, porque le viene a través de otra, ya aprobado por la vía farmacéutica, la vía convencional, y entonces pues él la ve como un fármaco. Ese es el irinotecan, se llama en medicina convencional. El irinotecan es el extracto concentrado de la cáscara de un árbol que en chino llamamos sishu. Sishu en latín es el árbol, se llama Campotecan acuminata. Es el nombre en latín de ese árbol. Y de la cáscara se saca ese extracto, se llama irinotecan. Ya el nombre, o sea, del producto procesado se llama irinotecan. Lo usamos en medicina tradicional china y en medicina convencional. Se usa mucho, pero ya en medicina convencional lo usa el oncólogo como fármaco aprobado, ¿no? Pero eso, hay otros tratamientos, pero básicamente el cáncer de páncreas en quimioterapia convencional se trata con gemcitabina mayormente, y Paclitaxel y irinotecan. Pero realmente no hay mucha efectividad en el tratamiento convencional. Por lo menos en mi experiencia clínica, lo que he visto hasta ahora, en 20 y pico años de ejercicio en China, por ejemplo, donde la oncología está integrada, veo la diferencia. Es tremenda cuando el paciente se trata con medicina integrada, o sea, medicina integrada, digamos, por ejemplo, cirugía, si es resectable, y medicina tradicional china como tratamiento, o combinación de la quimio convencional, pero siempre la medicina tradicional china. Y en medicina tradicional china, por ejemplo, para cáncer de páncreas, hay muchas opciones efectivas, pero muy buenas, que es una pena, siempre lo digo, es una pena y hasta una vergüenza que no se sepa y no se divulgue
en esta parte del mundo donde hay tantos pacientes que se pudieran beneficiar de la medicina oriental y sin embargo no lo dicen. Incluso, aunque no todos, hay muchos médicos que se respetan y no dan opiniones sobre algo que desconocen, porque es lo más lógico, ¿no? Claro. Pero hay otros que se traslimitan y le dicen al paciente, mire, no use medicina oriental, no use medicina tradicional china, eso no sirve o no es efectivo. Hasta ese punto hay personas. Yo lo siento mucho por aquellos pacientes que tienen esos médicos, ¿no? De la misma manera también hay otros médicos que son científicos o son tremendos médicos y además se respetan, no dicen semejante barbaridad, que incluso va en deterioro a la salud de ese paciente, porque lo que estaba hablando es que en medicina tradicional china hay muchísimas más opciones que se pueden usar ni siquiera de manera exclusiva. Bueno, si ya se trató todo, bueno, pues se usa de manera exclusiva, pero además eso se puede usar de manera integrada para manejar y tener mejores opciones, o sea, optimizar los tratamientos en esos pacientes con cáncer de páncreas. Uno de los tratamientos muy efectivos es la artemisinina, la hidroartemisinina. También la hay en forma semisintética, que es el artesunato o el artesunate. Y esa medicina pues se aloja, es una medicina dirigida, digamos, se aloja selectivamente en las células cancerosas porque tiene afinidad con el hierro intracelular que está en mayor cantidad en las células que conforman los tumores, las células de crecimiento rápido, que en las células normales. De la misma manera que, o sea, usa el mismo mecanismo para atacar las células cancerosas, el mismo mecanismo que usa para atacar y destruir las células infectadas con el falciparum, con la malaria, digamos. Y incluso la artemisinina es el tratamiento antimalárico más efectivo que hay disponible en el mundo. Es una medicina tradicional china de origen herbario, pero esa medicina, la diferencia es en la dosificación, que cuando lo usamos como tratamiento para tratar los pacientes oncológicos para el cáncer, pues la dosificación, la dosis difiere muchísimo y el método de administración y el tratamiento totalmente cambia, pero la medicina es la misma. Y es uno de los tratamientos muy importantes, muy efectivos para cáncer de páncreas, que como dije anteriormente se puede usar de manera exclusiva si ya se ha tratado todo y no ha funcionado nada, o se puede tratar desde un principio de forma integrada con la quimio o después de la cirugía si es resectable la lesión. Otro tratamiento que también es de medicina herbaria tradicional china y es muy muy efectivo, muy bueno para tratar el cáncer de páncreas, es el Tripteridium glycoside, que son los glicosidos de Tripteridium, lo que tradicionalmente en medicina tradicional china, quiero decir, llamamos Leiconten. El Leiconten es un medicamento que tradicionalmente en medicina tradicional china se ha usado y se usa para tratar las enfermedades inflamatorias, particularmente las enfermedades autoinmunes, con un éxito extraordinario. Artritis reumatoidea, Crohn, lupus, psoriasis, etcétera. Pero se descubrió hace años atrás, estamos hablando no desde la antigüedad, sino la medicina tradicional china moderna. Se descubrió en la medicina moderna que esa medicina, que comúnmente, como dije anteriormente, se usa para las enfermedades inflamatorias, pues también interfiere con el crecimiento, con la fotocopia del ADN o del núcleo de las células de crecimiento rápido. Interfiere con el crecimiento de los tumores cancerosos y es espectacularmente efectivo para el cáncer de páncreas. Nosotros hemos podido ayudar infinidad de pacientes de cáncer de páncreas con ese medicamento, incluso en estado ya a veces avanzado. De modo que hay otro medicamento que incluso lo mencioné, que es también muy bueno para
lo que hablamos en el primer segmento del programa, las enfermedades degenerativas del cerebro, que es el Gynostema pentaphyllum, que es en chino lo que llamamos el jiaokulan. Pues el extracto de esa medicina también se usa con mucha efectividad para los pacientes de cáncer pancreático, particularmente aquellos que usan los tratamientos con gemcitabina. Cuando se combina es muy muy bueno. También la inmunoterapia con extracto de astrágalos, por ejemplo, en inyección, es muy bueno para el cáncer pancreático. O sea, hay muchísimas opciones. De modo que, como hemos hecho ya en muchísimos otros programas, siempre es bueno tratar una sección sobre oncología y cómo usamos la medicina tradicional china contra el cáncer en nuestros programas, porque me parece a mí que muchísimas personas pues no conocen que hay esas opciones y deberían conocerse. Doctor, usted dijo algo muy importante, que en la medicina tradicional china también hay cirugía. Sí, es correcto. Desde tiempos antiguos, incluso el padre de la cirugía en medicina tradicional china se considera que fue Hua Tuo. Pero eso ya estamos hablando de historia, de hace miles de años. Existió este médico llamado Hua Tuo, que se considera en medicina tradicional china el primer cirujano que hacía cirugía bajo anestesia, un beberaje que usaban. Él descubrió en tiempos remotos, ¿no?, que usando un beberaje que él le llamaba Ma Fei San, pues se supone que alguna forma de opio o algo así, pues lograba dormir al paciente y podía realizar cirugía sin que el paciente muriera y sin que sintiera dolor. Y se considera el padre de la cirugía, el Hua Tuo. Sí, en los hospitales de medicina tradicional china, lo que ocurre es que el médico convencional acá en Occidente pues nunca lo ha visto, nunca ha puesto un pie, no digamos en una escuela de medicina tradicional china, sino en un hospital de medicina tradicional china, y por tanto pues desconoce eso. No se puede tampoco culpar, es que no existe acá en Occidente. Bueno, Occidente quiero decir en las Américas, porque en Europa sí. En Europa sí, Alemania tiene ya creo que 1 o 2 hospitales de medicina tradicional china. Pero en los hospitales de medicina tradicional china se realiza cirugía, igual que en medicina convencional. Y hacen tomografías, y hacen análisis, todo, y hacen estudios como en cualquier... Todo. Aquí también nosotros en Estados Unidos no tenemos los hospitales. La medicina tradicional china está legalmente y profesionalmente licenciada y disponible. Lo que no está en la medicina integrada. Usted no puede ir a un hospital a buscar medicina tradicional china porque realmente no hay ese tratamiento. Pero el médico de medicina tradicional china es un médico licenciado, un médico que comúnmente pues usa y prescribe, indica los procedimientos de diagnóstico igual que el médico convencional, porque esos son procedimientos que asisten a poder llegar a una conclusión o comprobar lo que se sospecha clínicamente. De modo que, y además sirve también para ser referidos a otros especialistas. De modo que el médico de medicina tradicional china, contrario a lo que muchas personas piensan, porque como le llaman acupunturista, claro, esa es la idea, que dan té y agujitas. Sí, porque piensan que el médico acupunturista pues hace acupuntura exclusivamente. Y no, se llama acupunturista o le llaman así porque es, digamos, la modalidad o la forma de terapia más conocida, la forma de terapia dentro de lo que es la gama de la medicina oriental, que es amplísima, muy amplia, pues es la más conocida. Por eso le llaman el médico acupunturista, pero realmente no hay tal cosa. Si el médico es acupunturista, tiene que estudiar medicina oriental. No existe la licencia de poder ser, voy a estudiar acupuntura sin estudiar medicina oriental. Eso no existe. Es como una parte más de la medicina oriental. Es una terapia disponible dentro de la medicina oriental, donde la medicina herbaria profesional sigue siendo la columna vertebral, no la acupuntura ni nada. El acupunturista tiene muchísimos métodos de tratamientos
Y dentro de ellos también lo que estábamos hablando, pues indica laboratorio, exámenes de imagen, todo igual que el médico convencional. Solo que lo usa para asistir al diagnóstico o al examen clínico, llegar a una conclusión o poder referir al paciente a otros especialistas. Porque en clínica, en el examen clínico de medicina oriental, hay un poquito de diferencia en cuanto al examen clínico de medicina convencional. O sea, hay otros preceptos, otros conceptos que también se toman en consideración. Sí, por lo que pude ver en la medicina tradicional, en la medicina oriental, es que también influye el pulso, el estado de la lengua, cómo están los ojos, o sea, es más visual, no sé si es visual la palabra, pero lleva otro tipo de contacto con el paciente. Sí, en ese aspecto es bastante comprensivo, se integra mucho el rapport entre el médico y el paciente. Es muy importante eso, porque el médico de medicina oriental no se guía exclusivamente por el reporte clínico que recibe, que es también importante en cuanto a medicina moderna, pero además de eso busca los signos vitales que son importantes en cuanto a llegar a determinar o detectar el síndrome que padece el paciente. Que en medicina tradicional china, para eso hay que observar la lengua, los ojos, la piel, generalmente conversar con el paciente, interactuar, o sea, conocer cuál es el estilo de vida del paciente, cómo se alimenta. Todo eso es importantísimo, todo eso es parte importante, integral de un examen clínico. Pero ya, por ejemplo, en mi especialidad, que es oncología, como sabemos, ya el paciente viene con un diagnóstico y una enfermedad confirmada. Pero es un diagnóstico y una enfermedad confirmada y hay que tratar de resolver eso. Pero además de eso, el paciente siempre va a presentar síndromes. O sea, el síndrome de TCM, o sea, de medicina tradicional china, es importantísimo identificarlo para poder ayudar al paciente. No es solamente conocer que el paciente, por ejemplo, tiene cáncer pancreático con metástasis hepático, un ejemplo. No, también pueden haber muchísimos pacientes con el mismo diagnóstico, la misma situación, pero presentan síndromes clínicos, manifestaciones clínicas diferentes. Entonces, además de tratar de contener, de hacer la guerra, de eliminar, si es posible, la tumoración, las lesiones tumorales, pues también tenemos que lidiar con la sintomatología que presenta el paciente, o sea, los síndromes que presenta el paciente, que pueden ser muy, muy diferentes. Y eso, para llegar a esa conclusión, pues tenemos que hacer lo que es un examen clínico comprensivo en medicina tradicional china, donde se tiene en consideración la observación de todos esos exámenes que hemos O sea, hablado. que pueden venir dos personas con el mismo cáncer, por ejemplo, páncreas, pero los tratamientos no van a ser exactamente iguales. No, claro que no. Y también, no solamente por los síndromes, los síndromes pueden ser diferentes, pero además de eso, la ubicación de los tumores, dónde están, dónde se ha hecho metástasis, si se ha hecho o no, si hubo resectación, si el tumor fue resectado o no, todo es diferente. Cada persona, incluso si recibió quimioterapia ya o no, o radioterapia, si respondió o no, si respondió a media, si hay un restaging, o sea, un regreso de la enfermedad. Cada paciente es único, cada caso es único, de modo que pues uno tiene que tener tiempo. Eso es algo también interesante. En medicina oriental, pues no podemos ver un paciente en 15 minutos. No, porque son demasiadas cosas las que hay que saber. Exacto. Es un estudio, un rapport más
o sea, son más complejo, ¿no? Más integrado, es un poco diferente a la medicina convencional. Pero uno tiene que, de la misma manera que también el médico convencional pues hace su estrategia, pues en la medicina china también hacemos nuestra estrategia para lograr sacar a ese paciente adelante. Yo lo veo siempre, el paciente de cáncer, siempre lo veo como un paciente, un caso muy serio, muy difícil, pero no imposible. Siempre pienso que tiene que haber una salida del laberinto. Lo que ocurre es que el laberinto presenta muchas salidas aparentes, pero que realmente son dead ends, como llamamos en inglés. O sea, salidas que aparentemente parecen este es el camino para salir, pero realmente no hay salida del laberinto. Entonces uno tiene que, cada vez que ve un caso, pues concentrarse en ese caso y ver realmente de qué manera mejor puede ayudar a ese paciente a poder salir del laberinto. El tema de no estar la medicina integrada es que los pacientes que llegan a usted es que van como último recurso quizá, cuando si hubiesen ido con más tiempo sería mucho más fácil la recuperación. Ciertamente, y aún así, gracias a Dios, hemos podido ayudar a infinidad de pacientes aquí en Miami y también, bueno, pues en otras partes, porque recibimos pacientes incluso de otros países que vienen acá a tratarse en Miami, de otros estados, y tenemos cooperación de trabajo, ¿no? Cooperación clínica con los mejores centros de oncología en China, que ni siquiera son, porque debo decir esto porque los otros días me preguntó un amigo mío, un médico dominicano, oye, pero el hospital donde trabaja en China, ¿eso es del gobierno? Le dijo, no, el mejor hospital de oncología en China es privado. Es privado. Y gracias a Dios tenemos relaciones de trabajo con los mejores centros oncológicos en China que tienen muchísimos tratamientos a veces disponibles que van a estar acá disponibles en algún momento, pero que todavía no están disponibles. Y también nuestros pacientes, pues, además de tener acceso a la medicina tradicional china de alto nivel aquí en Estados Unidos, en nuestra clínica, también tienen acceso a ciertos tratamientos que quizás no están disponibles aquí, pero pueden estar disponibles en China o incluso en Alemania. O en otras partes. Eso es muy importante. Doctor, hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero si la semana que viene está otra vez aquí en Miami, podríamos abrir las líneas para que la gente le haga preguntas. Sí, me gustaría muchísimo. Ya no nos va a dar el tiempo ahora, pero le vamos a recordar el teléfono de la clínica por si tienen alguna pregunta para hacer. Es el 305-267-4560. 305-267-4560. Medicina tradicional china. Es milenario. Sí, es una medicina milenaria, pero también cuando decimos es una medicina milenaria puede aparentar que estamos hablando de medicina exclusivamente en forma de cocimiento, digamos. Claro, como se hacía hace 5.000 años atrás. Exacto, y no, la medicina tradicional china usa también todos los métodos modernos de la ciencia actual. Entonces, todos los avances modernos en cuanto a diagnóstico, a cirugía, todo. Claro que en Estados Unidos la tenemos, gracias a Dios, acá en Norteamérica tenemos la medicina tradicional china oficializada, o sea, a nivel profesional, tanto académico. Sí, se puede estudiar aquí medicina tradicional china. Está disponible, está aprobada por el Ministerio la Secretaría de Educación Superior de Estados Unidos, al mismo nivel que cualquier universidad. Está disponible académicamente, pero además de eso, regulada profesionalmente. Nadie puede decir soy médico de medicina oriental sin ser médico realmente de medicina oriental.
Y eso aún todavía no lo tenemos en la América Latina. Es una diferencia grandísima. Eso sí. Pero, o sea, siempre digo, a pesar de que no tenemos la medicina integrada en los Estados Unidos, todavía tenemos, gracias a Dios, una medicina oriental a nivel profesional, que cada día está siendo más regulada, más profesional, no regulada exclusivamente por regulación, sino por hacer un nivel más alto de esa práctica, ¿no? Y va a costar quizás algún tiempo, pero la tendencia hacia una medicina integral, una medicina integrada, pues está ahí y cada día lo vemos. Hay, por ejemplo, ciertos centros ya de mucho prestigio como el MD Anderson de Houston, Texas, y también el Sloan Kettering Cancer Center en New York, pues tienen, aunque no completamente integrado, tienen departamentos de medicina complementaria, le llaman ellos, y principalmente es la medicina oriental, ¿no? Entonces ya es un paso más cerca a la fusión. Sí. Si yo estoy ingresada en un hospital y pido que un médico de medicina tradicional me venga a ver, ¿puede ser? De medicina tradicional oriental o tradicional china, sí, puede, pero hay un proceso para hacer eso. Nosotros en nuestra clínica tenemos los formatos que se le da al paciente o al familiar del paciente para que lo llene y comunique, informe al hospital. Y, o sea, el hospital tiene que dar el ok. ¿Por qué? Porque los hospitales, usualmente la póliza de seguro, además de que no conocen la medicina oriental, no están familiarizados con ellos, la póliza de seguro que tienen de mala práctica, pues no cubre la medicina oriental y ellos se cubren de eso. Correcto. Pero una vez que se le informa, ellos no pueden, por ley, impedir el acceso al paciente. Particularmente si el paciente está inhabilitado, no puede viajar a la clínica de medicina oriental. Doctor, muchísimas gracias y estamos de a poco volviendo a la normalidad. Ojalá lo tengamos el próximo lunes en vivo. Con mucho gusto. Este programa ha sido posible gracias a DCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.